7 de la mañana con 25 minutos, seguimos en vivo en la primera edición de Impulso Ciudad, aquí en la 90.5 hasta la hora 8. En este caso, para repasar los principales títulos, en este día jueves 4 de abril comenzamos hablando del capítulo nacional porque se levantó el paro en Aerolíneas Argentinas, ya que aeronavegantes llegaron a un acuerdo y seguirán siendo 3 los tripulantes en una cabina. Tras haber anunciado un paro y realizado negociaciones en el Ministerio de Producción y Trabajo, la Asociación Argentina de Aeronavegantes logró mantener la tripulación de cabina de los aviones Embraer 190 que utiliza la empresa Austral. Se ha alcanzado el objetivo de que la empresa cumpla con la obligación de respetar la tripulación de 3 aeronavegantes y no 2, como sorpresivamente intentó imponer, afirmó el secretario del gremio, Juan Pablo Brey. El líder gremial aseguró que Austral, una de las empresas de cabotaje más importantes del país, había realizado de manera unilateral e inconsulta una modificación del manual de operaciones, avalando la operación de Embraer con 2 tripulantes de cabina, lo que fue ampliamente rechazado por el sindicato y luego de las denuncias correspondientes al Ministerio de Trabajo, con esta medida debió darse marcha atrás. Repetimos entonces, hubo acuerdo entre aeronavegantes y las empresas de cabotaje en Argentina y se levantó el paro que estaba pendiente de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral. Así que si no hay mayores inconvenientes para la semana que viene, los vuelos internos en nuestro país se desarrollarán con normalidad para Semana Santa porque, repetimos, se levantó el paro que habían convocado los aeronavegantes de Aerolíneas Argentinas y Austral. Hablamos en este caso del Congreso de la Nación porque Julio Cobos propone una ley para que no se interrumpan las clases por las huelgas. El senador nacional Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical, presentó un proyecto de ley para garantizar el funcionamiento de las escuelas ante las medidas de fuerza que impiden que los alumnos puedan asistir a los colegios y así cumplir con lo que ordena el cronograma lectivo. La iniciativa del ex gobernador de Mendoza tiene como objetivo garantizar, ante el conflicto, el funcionamiento de los comedores escolares, el dictado del plan de estudios o contenido curricular y la limpieza de los establecimientos. Además, Cobos agregó cuál es el objetivo de este proyecto que elaboró y dijo: con esta iniciativa buscamos que cuando exista un conflicto de trabajo o de cualquier otra clase o naturaleza, se adopten medidas de acción positiva que permiten asegurar el cumplimiento del plan de estudios, el funcionamiento adecuado de los comedores y la limpieza de los establecimientos. Debemos garantizar el derecho a la educación obligatoria, que no es solo un derecho, también es nuestro deber como Estado brindarla en miras del bien común de toda la población. Repetimos entonces, en el día de ayer, el senador Julio Cobos presentó en el Congreso de la Nación un proyecto que busca asegurar que las escuelas estén abiertas y funcionando los días en que haya paro docente. Veremos si finalmente esta ley llega a ser tratada y aprobada en el Congreso. Bien, seguimos repasando informaciones del ámbito nacional. En este caso hablamos de la situación judicial de la hija de la expresidenta Cristina Fernández, porque Florencia Kirchner recusó a uno de los jueces que decide sobre su vuelta de Cuba. Los abogados de Florencia Kirchner recusaron ayer miércoles al juez José Martínez Sobrino, integrante del Tribunal Oral Federal 5, que es uno de los magistrados que les fijó la obligación de regresar hoy jueves a la Argentina desde Cuba, a donde viajó por un tratamiento médico. La defensa hizo esta presentación luego de haber solicitado una prórroga de la estadía de Florencia Kirchner en Cuba hasta que mejore su estado de salud. En tanto, mientras se define ese pedido hecho en la causa Los Sauces, otro tribunal autorizó a la hija de Cristina Fernández a permanecer en Cuba hasta por lo menos el 15 de abril próximo. Se trata del Tribunal Oral Federal 8, que le dio permiso a Florencia
a quedarse en la isla caribeña en el marco de la causa Otesur, que está en juicio oral y público. La autorización que dieron estos jueces no deja sin efecto lo que determinó el lunes pasado el Tribunal 5, que negó la posibilidad de extender su estadía. En este contexto, entonces, es que los jueces de Florencia Kirchner recusaron al juez del Tribunal Oral número 5. Repetimos entonces, hoy jueves se vencía el plazo para que Florencia Kirchner regresara a la Argentina desde Cuba, país en el cual permanece hace ya un par de semanas por un tratamiento médico. Sin embargo, los abogados de la familia Kirchner han logrado una prórroga para su estadía debido a que argumentan todavía no concluye con el tratamiento médico que se está realizando en la isla caribeña. Así que estaremos atentos a ver cómo sigue esta situación, si Florencia Kirchner permanecerá hasta el 15 de abril o tendrá que regresar antes al país para continuar con la investigación de los casos de Otesur. Recordemos que tanto Florencia Kirchner como Máximo Kirchner están acusados de participar en las maniobras de lavado de dinero que tenían como epicentro Otesur, un hotel de la provincia de Santa Cruz. Y para seguir hablando del tema de corrupción en el Estado, te cuento que ya es ley la extinción de dominio. El proyecto de ley de extinción de dominio obtuvo sanción definitiva en la Cámara de Diputados de Mendoza con una mayoría de votos oficialistas y se convirtió en ley. Sin embargo, no obtuvo el apoyo de la izquierda ni del kirchnerismo y además los justicialistas y Protectora rechazaron algunos artículos. El escrito, que fue promovido por el gobernador Alfredo Cornejo, permite que los bienes que puedan tener un origen en actividades corruptas puedan ser decomisados sin necesidad de esperar la sentencia penal. Se trata de una modificación al Código Procesal Civil de Mendoza y a la Ley del Ministerio Público Fiscal para establecer el régimen procesal de acción civil de extinción de dominio en los casos que son investigados por la justicia. A partir de ahora, el Estado podrá recuperar bienes vinculados con delitos complejos como, por ejemplo, actos de corrupción y narcotráfico y destinarlos a un fondo especial con asignación específica para la construcción y reparación de escuelas. Repetimos entonces, en el día de ayer, la legislatura de Mendoza aprobó el proyecto de extinción de dominio para todos aquellos funcionarios públicos que estén acusados de corrupción. Ahora el Estado podrá quitarles todos aquellos bienes que puedan tener un origen justamente en algún caso de corrupción para que sean subastados y con el dinero recaudado destinarlo a un fondo especial de construcción de escuelas. Hay todo un debate respecto a este tema porque si bien es una medida importante decir que si a un funcionario se le demuestra que fue corrupto, se le deben quitar los bienes que compró con ese dinero de la corrupción. Sin embargo, lo que hace ruido es que esta decomisación puede hacerse mucho antes de que la justicia finalmente determine si ese funcionario fue o no corrupto, ¿sí? Entonces, hay que recordar que en este país todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y ahora el Estado, pese a esto, podrá aplicar la ley de extinción de dominio a un funcionario a quien se acuse de corrupción sin esperar a que la justicia lo determine si es o no. Es por ello, es por este punto que legisladores de la izquierda y del kirchnerismo votaron en contra porque consideraban que hasta que la justicia no demuestre que una persona es corrupta, el Estado no puede ir y decomisar sus bienes. Seguramente es un tema que va a seguir dando mucho que hablar. Lo cierto es que ayer, con los votos del oficialismo y también de un gran sector del peronismo, fue aprobado. Seguimos hablando de la provincia de Mendoza, en este caso del capítulo económico, porque comienza la explotación en el lado mendocino de Vaca Muerta. El gobierno de Mendoza otorgó a la empresa El Trébol la concesión por 35 años del yacimiento Cerro Pencal del área Puesto Rojas. Como se trata de una zona con crudo no convencional perteneciente a la formación denominada Vaca Muerta,
el permiso autoriza a la compañía petrolera a realizar tareas de extracción mediante estimulación hidráulica, también conocida como fracking. Por tratarse de una explotación más compleja que la del crudo liviano, la provincia contempla además una reducción de la alicuota en el concepto de regalías del 12 al 9%. Aún así, un aumento de la producción se traduciría en un incremento considerable de los ingresos para Mendoza y podría significar una inversión de $1.000 millones si es que se concreta el proyecto. De esta manera, la provincia busca ampliar la base de 12.000 metros cúbicos diarios de petróleo que produce la provincia. Se trata de un negocio de alto riesgo para las empresas que podría significar la inversión total de $20.000 millones de dólares si se tiene en cuenta la potencialidad de todo el desarrollo productivo en el área de Vaca Muerta. Repetimos entonces, en el día de ayer el gobierno le otorgó a la empresa El Trébol la concesión por 35 años del yacimiento Cerro Pencal, esto es en el lado mendocino de Vaca Muerta. Recuerden ustedes que Vaca Muerta es todo un área donde se encontró petróleo no convencional. La mayor parte de esta área está en Neuquén, pero hay una parte que está en Mendoza. La empresa El Trébol será la encargada de la exploración y la explotación de petróleo no convencional y se espera que con esto aumente muchísimo la producción de petróleo en nuestra provincia, lo que le significa al gobierno provincial un ingreso de dinero muy importante en materia de regalías, pero que vuelve a abrir el debate respecto de la explotación de petróleo porque se tendría que usar el famoso sistema de estimulación hidráulica, también conocido como fracking. Así que se reabre nuevamente el debate por el tema del fracking. Recordemos que es una técnica que si no es aplicada de forma correcta y responsable puede llegar a contaminar las napas de agua, así que estaremos atentos también a esta información. 7 de la mañana con 37 minutos, hasta aquí los principales títulos de esta jornada.